Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer para mí saludarles en esta ocasión para compartirles el inicio de otra maravillosa serie que hemos de estar estudiando titulado Mentes Criminales. Y el primer estudio que hemos de realizar lo hemos identificado como Judas en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver por qué para salvarse en el reino de los cielos hay que ser más que un simple creyente. Y la base bíblica está en Juan 6, versículos 70 al 71, que dicen así: Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Vamos a mirar en primer lugar lo que dice el versículo 70. Jesús les respondió: uno de vosotros es diablo. Luego el versículo 71 agrega: hablaba de Judas Iscariote porque Judas, era el que le iba a entregar, y Judas era uno de los 12. Por lo tanto, para salvarse en el reino de los cielos, hay que ser más que un simple creyente, porque Judas era creyente. Judas era uno de los 12, y aún así, la Biblia enseña que Judas era un diablo. Con eso dicho, vamos a continuar con el paso número 2, donde queremos ver qué es lo que determina que un creyente sea en realidad un diablo. Y la base bíblica está en Juan 13, versículo 2, que dice así: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que le entregase. Y es así que nosotros podemos concluir que lo que determina que un creyente sea en realidad un diablo es a partir de aquello que almacena en su corazón. Porque aunque Judas era uno de los 12, aunque Judas era un creyente, el diablo almacenó en su corazón la convicción de entregar a Jesús, de entregar al Maestro. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 3, donde queremos ver por qué es tan importante que los creyentes estén llenos del Espíritu Santo. Y la base bíblica está en Lucas 22, versículos 3 al 4, que dicen así: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. En el versículo 3 encontramos lo siguiente: y entró Satanás en Judas. Luego el versículo 4 agrega: y refiriéndose a Judas, fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Al conectar estos dos versículos,
nosotros podemos concluir que es muy importante que los creyentes estén llenos del Espíritu Santo, porque de lo contrario ocurrirá lo que dice el versículo 3. Y entró Satanás en Judas. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, Satanás tomará control de nosotros, Satanás nos dirigirá y entonces nuestro comportamiento será la de una persona con mente criminal. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien, así que avancemos ahora con el paso número 4, donde queremos ver cómo podemos calificar la decisión de Judas de entregar a la muerte a su Salvador. Y la base bíblica está en Marcos 3, versículo 14 y Lucas 6, versículo 16, que dicen así: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Quiero que notemos lo que dice el versículo 14. Y estableció a 12, refiriéndose a Cristo Jesús, que estableció a 12 apóstoles, entre ellos a Judas, para que estuviesen con él, para que aprendiesen con él, para que ministrasen con él, para que anduviesen con él, haciendo la obra con él. Sin embargo, el versículo 16 agrega: Judas Iscariote llegó a ser el traidor. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que podemos calificar la decisión de Judas de entregar a la muerte a su Salvador como una persona que cometió alta traición. Porque después de estar con él, después de estudiar con él, después de orar con él, después de comer con él, después de andar con él, Judas decidió traicionarlo a él. Teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver cuál es la cualidad que Judas fue desarrollando a lo largo de su experiencia religiosa. Y la base bíblica está en Mateo 26, versículos 24 al 25, que dicen así: a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, Maestro? Le dijo: tú lo has dicho. En primer lugar, quiero que miremos lo que dice el versículo 24. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Obviamente, de acuerdo al contexto bíblico, Cristo está hablando de la persona de Judas Iscariote. Sin embargo, el versículo 25 agrega: entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, Maestro? Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la cualidad que Judas fue desarrollando a lo largo de su experiencia religiosa delante de los discípulos, delante de los otros 11 apóstoles, es la cualidad de la hipocresía.
porque a pesar de escuchar a Jesús decir que bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, todavía se atreve osada e hipócritamente a preguntarle a Jesús: ¿soy yo, maestro? Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver por qué a Judas le gustaba aparentar que vivía preocupado por ayudar a los pobres. Y la base bíblica está en Juan 12, versículos 4 al 6, que dicen así: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Vamos a mirar en primer lugar lo que dice el versículo 4. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Luego el versículo 6 agrega que Judas Iscariote dijo esto no porque se cuidara de los pobres, no porque estaba preocupado por los pobres, sino que lo dijo porque Judas era un ladrón. Y cuando tenía en sus manos la bolsa, Judas sustraía de lo que se echaba en ella, y por eso Judas le gustaba aparentar que vivía preocupado por ayudar a los pobres, porque entre más dinero entraba a la tesorería, entre más dinero entraba a la bolsa, más posibilidades tenía de robar. Con eso claro, vamos a continuar con el paso número 7, donde queremos ver cómo nosotros podemos concluir de que Judas era un terrible comerciante. Y la base bíblica está en Mateo 26, versículos 14 al 16, que dicen así: entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Notemos lo que dice el versículo 14. Entonces Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes. Luego el versículo 15 agrega: y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. La Biblia enseña que ellos, los principales sacerdotes, le asignaron 30 piezas de plata. Y el texto 16 menciona que desde entonces, desde que le ofrecieron las 30 piezas de plata, Judas Iscariote, uno de los 12, el que era creyente, el que estaba con Cristo, el que oraba con Cristo, el que estudiaba con Cristo, el que comía con Cristo, buscaba oportunidad para entregarle, porque Judas tenía una mente criminal. Y es así que nosotros podemos concluir de que Judas Iscariote era un terrible comerciante, porque no solamente vendió a su Salvador, sino que también Judas vendió su salvación
por 30 miserables piezas de plata. Con eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 8, donde queremos ver por qué las personas como Judas son tan atractivas para ser empleadas por Satanás. Y la base bíblica está en Juan 18, versículo 2, que dice así: y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Es decir, que las personas como Judas son muy atractivas para ser empleadas por Satanás por toda la información que ellos conocen, por toda la información que ellos manejan de las personas a quien van a traicionar. En este caso, el texto dice claramente que Judas conocía aquel lugar donde Jesús se había reunido con sus discípulos y por ende le era muy útil a Satanás para revelarle a los enemigos de Jesús el lugar donde lo podían encontrar. Teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver en qué se convertirán tarde o temprano todas las personas que tienen cualidades como las de Judas. Y la base bíblica está en Lucas 22, versículos 47 al 48, que dicen así: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? En el versículo 47 encontramos lo siguiente: se presentó una turba y Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos. Es decir, Judas Iscariote, el que conocía el lugar, el que conocía mucha información del Señor Jesucristo, el que era creyente, el que tenía la bolsa con el dinero, desarrollando el puesto de tesorero, el hipócrita, el de la mente criminal, iba al frente de la turba. Y Jesús mismo le dijo a Judas: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y esto nos lleva a entender que tarde o temprano todas las personas que tienen cualidades como las de Judas se convertirán en los peores enemigos, en los peores traidores de los verdaderos hijos de Dios. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 10, donde queremos ver cuál es la decisión final que se están preparando para tomar todos los que hoy son como Judas. Y la base bíblica está en Juan 17, versículo 12 y Apocalipsis 13, versículo 16, que dicen así: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha
o en la frente. Quiero que miremos en primer lugar lo que dice el versículo 12. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Es decir, que de los 12 discípulos que me diste, de los 12 apóstoles que me diste, Jesús está declarando que el único que se perdió es el que identifica el texto como el hijo de perdición. Y obviamente esa expresión es una referencia a Judas Iscariote, el que lo entregó. Luego, el versículo 16 agrega: todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pondrá una marca en la mano derecha o se le pondrá una marca en la frente. Y esa es una referencia a la marca de la bestia que se colocará en la frente de aquellos que están convencidos y engañados, pero se colocará en la mano derecha de aquellos que conocen la verdad, que son creyentes, que anduvieron con Cristo en la verdad, pero que son diablos porque sus mentes están controladas por Satanás. Por lo tanto, la decisión final que se están preparando para tomar todos los que hoy son como Judas, todos los que hoy tienen mentes criminales, que son creyentes, pero que no están llenos del Espíritu Santo, sino que están siendo dirigidos por Satanás, recibirán la marca de la bestia en su mano derecha por pura conveniencia. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que no es suficiente que una persona sea creyente, porque Judas era uno de los 12 y dice la palabra de Dios que Judas era un diablo, aunque era un creyente. Vimos también que a partir de las cosas que Satanás almacena en nuestros corazones, eso determina si somos creyentes o si en realidad somos diablos. Por otro lado, nosotros vimos que es muy importante estar llenos del Espíritu Santo, porque de lo contrario estaremos llenos y estaremos dirigidos por el mismo Satanás. Inclusive nosotros vimos que la decisión que tomó Judas de entregar a su Salvador es considerado por el cielo como un acto de alta traición. De hecho, nosotros vimos que a lo largo de los años, especialmente delante de los otros discípulos, Judas aprendió y desarrolló la cualidad de ser un hipócrita. Por otro lado, nosotros estudiamos que le encantaba aparentar que estaba preocupado por los pobres, pero en realidad Judas era un ladrón. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que Judas era un terrible comerciante porque vendió a su Salvador y vendió su salvación por 30 miserables piezas de plata. Además de eso, nosotros vimos que a Satanás le encanta utilizar a las personas como Judas
porque ellos conocen, manejan mucha información de las personas a quien piensan traicionar. Vimos también que estas personas como Judas, que tienen mentes criminales, tarde o temprano van a convertirse en los peores enemigos del verdadero pueblo de Dios. Y lo último que nosotros estudiamos fue que al final de la historia, estas personas con las características de Judas van a recibir la marca de la bestia en su mano derecha por pura conveniencia, porque ellos conocen la verdad. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo estos 10 pasos claros, antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle en el nombre de Cristo Jesús a que no imitemos los pasos de Judas, sino que imitemos los pasos del Salvador. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.